Empezaremos con los tratados de libre comercio del Triángulo del Norte, AELC, Uruguay y Japón. Obviamente todo es con México. Las entradas en vigor y los países. El TLC Triángulo del Norte. El Tratado de Libre Comercio entre México y el Triángulo del Norte entró en vigor el 15 de marzo del 2001 entre México, El Salvador y Guatemala. El 1 de junio del mismo año entró en vigor para México y Honduras. En el AELC entró en vigor el 10 de julio del 2001. El acuerdo incluye un texto común más acuerdos bilaterales sobre el comercio de productos agrícolas entre México y cada uno de los estados AELC. Los estados que lo representan es la República de Islandia, el Principado de Liechtenstein, el Reino de Noruega y la Confederación de Suiza. En Uruguay, el tratado se firmó el 15 de noviembre del 2003 y entró en vigor el 15 de julio del 2004. En el TLC de Japón, el Acuerdo de Asociación Económica entre México y Japón fue firmado el 17 de septiembre de 2004 y entró en vigor a partir del 1 de abril del 2005. Después de las entradas en vigor, continuaremos con los objetivos generales de cada tratado. Vamos a estar tocando 2 puntos para que no se haga extenso porque son bastantes puntos. Los objetivos, del Tratado del Triángulo del Norte. Los objetivos de este tratado, desarrollados de manera específica a través de sus principios y reglas, son los siguientes: estimular la expansión y diversificación del comercio de bienes y servicios entre las partes, promover condiciones de libre competencia dentro de la zona de libre comercio. De todos modos, dejo la lámina para que se vean los demás objetivos. En el TLC AELC, los objetivos de este tratado son la liberación progresiva y recíproca del comercio de bienes de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y el Comercio de 1994, sucesivo al GATT. Establecer condiciones de competencia leal del comercio entre las partes y la apertura de mercados de contratación pública de las partes. En el TLC de Uruguay, estimular la expansión y diversificación del comercio entre las partes, eliminar las barreras del comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios entre las partes. En el TLC Japón, los objetivos son los siguientes: liberalizar y facilitar el comercio de bienes y servicios entre las partes, aumentar las oportunidades de inversión y fortalecer la protección de la inversión y las actividades de inversión de las partes. Continuaremos con la desgravación arancelaria. También tocaremos 2 o 3 puntos porque son textos muy extensos. La desgravación arancelaria del triángulo, o la eliminación arancelaria, del Triángulo del Norte es: salvo que se disponga otra cosa en este tratado, ninguna parte podrá incrementar ningún arancel aduanero vigente ni adoptar ningún arancel aduanero nuevo sobre bienes originarios sujetos al programa de desgravación arancelaria 1 y 2. No obstante, cualquier otra disposición de estos tratados respecto a los bienes excluidos del programa de desgravación arancelaria, cualquier parte podrá mantener o adoptar una prohibición o restricción o un arancel aduanero sobre la importación de sus bienes, de conformidad con sus derechos y obligaciones derivados del acuerdo sobre la OMS. Continuamos con el TLC AELC, la desgravación arancelaria entre la puta madre. Continuamos con el AELC. A la entrada en vigor de este tratado, los estados de la AELC eliminarán los aranceles aduaneros sobre las importaciones o productos originarios de México, excepto o lo establecido del anexo 3 y el anexo 4. México eliminará aranceles aduaneros sobre la importación de productos originarios del estado de la AELC, la conformidad del anexo 3 y anexo 5. Continuamos con el TLC de Uruguay. Artículo 303, eliminación arancelaria, salvo lo dispuesto del anexo 3-03, 3-03, paréntesis 4 y el ACE 55.1. Las partes eliminarán todos los aranceles aduaneros sobre bienes originarios a la fecha de entrada en vigor en este tratado. Salvo que se disponga otra cosa, este tratado ninguna parte podrá incrementar ningún arancel aduanero existente ni adoptar ningún arancel nuevo sobre un bien originario. Por último, Japón. La eliminación de aranceles aduaneros, salvo que se disponga otra cosa en este acuerdo. Cada una de las partes eliminará o reducirá aranceles aduaneros sobre bienes originarios designados para tales efectos en su lista establecidos del anexo 1 de conformidad con los términos y condiciones ahí establecidos. Salvo que se disponga otra cosa,
En este acuerdo, ninguna de las partes incrementará ningún arancel aduanero sobre originarios más allá del nivel establecido en una lista contenida del anexo 1. Como le comentaba, son láminas muy extensas y textos muy extensos sobre la eliminación arancelaria, así que solo tocaré 2 o 3 puntos. Nos vamos a los sectores negociados. En el Triángulo del Norte, el sector agropecuario. En el AELC, sector agrícola, productos pesqueros. Uruguay, sector automotriz, sector agropecuario, productos pesqueros, sector industrial. Y con el último tratado, Japón, infraestructura, cadena automotriz, tecnologías limpias y aeroespacial. Continuamos con los productos importados a México. En el Triángulo del Norte tenemos trajes, conjuntos, chaquetas, sacos, pantalones para hombres o niños, extracto de malta, preparaciones alimenticias de harina, artículos para el transporte o envasado del plástico, tapones. Una imagen de los productos y la fracción arancelaria. En el AELC tenemos relojes de pulsera, bolsillos y similares, la fracción y sus beneficios. Los productos industriales mexicanos de exportación pueden acceder a la Unión Europea libre de impuestos a la importación desde la entrada en vigor de dicho acuerdo. Continuamos con gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos, máquinas y aparatos para trabajar caucho o plástico, los ejemplos y la fracción arancelaria. El TLC de Uruguay. Tenemos el producto importado que es leche y nata, crema sin concentrar, sin adición y de azúcar. La imagen, la fracción arancelaria y el beneficio es que se incrementa el cupo anual que otorga México hasta 6.600 toneladas, 4.400 como estaban acordadas en el Ley 5 y 2.200 adicionales destinadas a uso industrial o con una presentación de hasta 5 kilogramos por unidad. Tejidos de lana, peinado o pelo fino, peinado, otro de los productos, y los beneficios es que se modifica la unidad de medida del cupo otorgado por México, quedando en 1.8 millones de metros cuadrados a la entrada en vigor del tratado. Por último, los productos tecnológicos de Japón, que son impresora láser, la imagen, la fracción arancelaria, el beneficio que establece preferencia para la adquisición de productos de alta tecnología. Siguiente producto, videocámaras, las de imagen fija, cámaras digitales, la fracción arancelaria y los beneficios. Las principales ventajas que los precios serán más bajos y además las tasas arancelarias serán inferiores que las ofrecidas a otros países. El último producto, la demás manufactura de hierro o acero, la fracción arancelaria, la imagen y el beneficio es que establece que existe una preferencia para adquirir artículos de maquinaria de alta tecnología con precios más bajos. Vamos con los productos exportados de México. En el TLC Triángulo del Norte es aceite de palma y sus fracciones incluso refinado, azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura. Tejidos de algodón con contenido de algodón superior o igual al 85%, la imagen del producto y la fracción arancelaria. Continuamos con el AELC, que el producto son accesorios para computadora, excepto estuches, fundas y similares. La fracción arancelaria y los beneficios es que la UE eliminó los aranceles sobre el 82% de los productos industriales mexicanos. El siguiente producto es café, la imagen y la fracción. Se negoció un acceso preferencial para una gran variedad de productos. Dentro de estos se encuentra el café. TLC Uruguay, tubos, perfiles huecos sin costuras, sin soldadura de hierro o acero, aparatos de emisores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión o TV, instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, la imagen y la fracción arancelaria. Y por último el TLC Japón, el producto es carne de porcino en sus diferentes variedades, la imagen, la fracción arancelaria y el beneficio. El mercado japonés se abre la exportación de productos alimenticios frescos, ya sean frutas y verduras, incluso carne de animales, pues México toma la iniciativa de exportar este tipo de carne con aranceles especiales que benefician a ambos países. Aguacate fresco, el siguiente producto. La imagen, la fracción arancelaria y el tratado permite que las empresas exporten alimentos frescos con aranceles especiales tanto en alimentos frescos o como procesados. Y el último producto que tenemos es melón fresco, la imagen y la fracción arancelaria. El beneficio es que los productos agroalimentarios en Japón tienen aranceles especiales, por lo que para México resulta ser una gran oportunidad de mercado. Por esto sería todo por esta parte. Continuaremos con los demás tratados en la siguiente exposición o en la siguiente parte.
Bueno, buenas tardes, profesora. Iniciaremos con algunos tratados de México con algunos países y vamos a dar los países integrantes de cada acuerdo y la fecha de entrada en vigor. Tenemos el TLC de Costa Rica, Chile, Telecuem e Israel. El TLC de Costa Rica entró en vigor el 1 de enero de 1995. El TLC de Chile entró en vigor el 1 de agosto de 1999. El Telecuem entró en vigor el 1 de julio de 1998 y el TLC Israel entró en vigor el 1 de julio del 2000. Continuaremos con los objetivos de cada tratado. Los objetivos principales, daremos 2 o 3 objetivos por cada tratado porque son algo extensos. El primero de TLC Costa Rica es abrir el mercado mexicano para los productos de exportación del país, brindando nuevas oportunidades al comercio para la oferta exportable actual y potencial costarricense, tanto en el área de bienes como el área de servicios. 2. Promover una mayor competitividad en el sector productivo del país, no solo brindándole acceso a un mercado de 90 millones de consumidores, sino también permitiéndole obtener materias primas mexicanos en condiciones preferenciales. El TLC de Chile, algunos de sus objetivos es estrechar los lazos especiales de amistad, solidaridad, cooperación entre sus pueblos, fortalecer el proceso de la integración de América Latina al fin de alcanzar el objetivo previsto en el Tratado de Montevideo de 1980, alcanzar un mejor equilibrio en las relaciones comerciales entre sus países, contribuir al desarrollo armónico, a la expansión del comercio mundial y a la ampliación del comercio internacional. Continuamos con el Telecuem, que es reforzar posición estratégica de México en el comercio de la inversión mundial, crear y diversificar comercio, incrementar exportaciones de bienes y servicios, mejorar el acceso a insumos, productos y servicios importados de calidad y precio mundial. Continuamos con el TLC de Israel. Los objetivos es fortalecer sus relaciones económicas y promover su desarrollo económico, crear un mercado más extenso y seguro para los bienes producidos en sus territorios, establecer reglas claras y beneficios mutuos para su intercambio comercial y crear un marco para la promoción, la inversión y cooperación. Continuaremos con la eliminación arancelaria de cada tratado. Tocaremos igual 1 o 2 puntos porque son láminas bastante extensas o documentos de arriba de 20 páginas. En el número 1 del TLC de Costa Rica tenemos que es acelerar un impuesto de importación del cero de desgravación establecida del anexo, el artículo 3-04, programa de desgravación arancelaria, el TLC para el comercio entre la República Costa Rica y los Estados Unidos mexicanos para los bienes originarios clasificados en la fracción arancelaria que señalan en las listas y anexan su apéndice. De conformidad con el dispuesto del artículo 3-04, 3 y 4045 del TLC, este acuerdo prevalecerá sobre cualquier arancel o categoría de desgravación señalados en la lista de desgravación en parte del anexo 304 y el anexo 04 del tratado. En la eliminación arancelaria del TLC de Chile, salvo el dispuesto del anexo 304 y el 3044, las partes eliminarán todos los aranceles aduaneros sobre bienes originarios a la fecha de entrada en vigor de este tratado, salvo que se disponga otra cosa. En este tratado ninguna parte podrá incrementar ningún arancel aduanero existente ni adoptar ningún arancel nuevo sobre un bien originario. Cambiamos al Telecuem. En el 1, salvo que disponga otra cosa en este tratado, ninguna de las partes podrá incrementar ningún arancel aduanero existente ni adoptar ningún arancel nuevo sobre bienes originarios. Salvo que disponga otra cosa, el tratado, cada una de las partes eliminará progresivamente sus aranceles aduaneros sobre bienes originarios en concordancia con una lista de desgravación incluida en el anexo 302.2. Continuamos con el Tratado de Libre Comercio de Israel. Y en su eliminación arancelaria es que el arancel aduanero base para reducciones sucesivas establecidas en el presente tratado será el arancel de la nación más favorecida, más bajo efectivamente aplicado por cada parte durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 1998 y hasta el 1 de febrero del 2000. En este caso, de que después de estas fechas se aplique una reducción de arancel aduanero en la nación más favorecida. Dicho arancel aduanero sustituirá el arancel de base desde la fecha en que efectivamente fue aplicado. Por tal efecto, las partes informarán sobre su arancel aduanero base y tasas preferenciales en vigor.
2. Salvo que se disponga otra cosa en este tratado, ninguna parte podrá incrementar ningún arancel aduanero existente ni adoptar ningún arancel nuevo. Continuaremos con los productos importados a México. En el Tratado de México con Costa Rica, los productos son aceite de palma bruto, escualos, circuitos integrados, híbridos. La imagen y la fracción arancelaria. Cambiamos a Tratado México-Chile. Coníferas trabajada, refacciones de cobre y pasas, la imagen y la fracción arancelaria. Continuamos con el Telequem. Alcohol etílico el producto es alcohol etílico sin desnaturalizar, vehículos automóviles para transporte de mercancías, automóviles de turismo y demás vehículos de automóviles. El ejemplo y la fracción arancelaria. Y por último, en los productos importados del TLC México-Israel, el producto es insecticidas, raticidas, neumáticos, máquinas y aparatos para imprimir. Ahora los exportados por la parte de México hacia dichos tratados. En el Tratado de Costa Rica, que son televisores de pantalla plana, cables de aluminio, cueros y pieles. Por lo mismo, el ejemplo de la imagen y la fracción arancelaria. Cambiamos al TLC de Chile, que el producto son televisores de pantalla plana, perfumería, hojas de madera cortada. En el Telequem, los productos son aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía, cerveza de Malta, máquinas automáticas para procesamiento de datos. Para finalizar, el TLC de Israel son los productos de aceites crudos de petróleo, aparatos emisores de radiotelefonía y productos a base de cereales. La imagen, el ejemplo y la fracción arancelaria. Sería todo por esta parte. Continuaremos con demás tratados en las siguientes exposiciones, en las siguientes partes. Buenas noches, profesora. Para finalizar el tema de los tratados, continuaremos con el TLC Perú, Centroamérica y Panamá, obviamente con México. Las entradas en vigor de Panamá es a partir del 1 de julio del 2015. La entrada en vigor de Centroamérica, vigente desde el 1 de enero del 95. TLC México-Nicaragua, vigente desde el 1 de julio del 99. Y TLC entre México y la República de El Salvador, Guatemala-Honduras, vigente desde el 15 de marzo del 2001. Por último, la entrada en vigor en Perú. El tratado entró en vigor el 1 de febrero del 2012. Los objetivos principales de Perú es promover condiciones de competencia leal en el comercio entre las partes, establecer lineamiento para la interior cooperación entre las partes, así como en el ámbito regional y multilateral, encaminado a ampliar y mejorar beneficios de este acuerdo. Estimular expansión y diversificación del comercio entre las partes, eliminar la barrera del comercio y facilitar la circulación de mercancías y servicios, mejorar las oportunidades de inversión en el territorio de las partes, crear procedimientos eficaces para la aplicación y el cumplimiento de este acuerdo, para su administración conjunta y para la solución de controversias. Continuamos con Centroamérica. Aumentar la oportunidad de inversión en los territorios de las partes, proteger y hacer valer de manera adecuada y eficaz de derecho de propiedad intelectual y del territorio, cada parte. Estimular la expansión y diversificación del comercio de mercancías y servicios entre las partes, promover condiciones de competencia leal dentro de la zona de libre comercio, facilitar los movimientos de capitales y de personas de negocios entre territorios de las partes, eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación de mercancías entre las partes, crear procedimientos eficaces para la aplicación y el cumplimiento de este tratado para su administración conjunta y para solución de controversias. Continuamos con los objetivos principales de Panamá, que es facilitar el movimiento de capitales y personas, negocios entre los territorios de las partes, crear el procedimiento eficaces para la aplicación y el cumplimiento de este tratado para su administración conjunta y para la solución de controversias, promover condiciones de competencia leal dentro de la zona de libre comercio, facilitar la circulación de bienes y servicios entre las partes y la eliminación de obstáculos al comercio, estimular la expansión y diversificación del comercio de mercancías y servicios, aumentar las oportunidades de inversión en los territorios y proteger y hacer valer de manera adecuada y eficaz los derechos de propiedad intelectual en el territorio, cada punto obviamente entre ambas partes. En la eliminación arancelaria de Panamá tocaremos el punto 1,
y solo hablaremos de algunas designaciones de este mismo punto porque son textos muy extensos. En el 1, para los efectos del artículo 3.4 de eliminación arancelaria, se aplicará las siguientes categorías de desgravación indicadas en la columna 4, la lista cada parte. En la columna A, los aranceles aduaneros sobre la mercancía originarias clasificadas en las fracciones arancelarias indicadas con categoría de desgravación A serán eliminadas íntegramente y dichas mercancías quedarán libres de arancel en la fecha de entrada en vigor de este tratado. Parte B. Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias clasificadas de las fracciones arancelarias indicadas con categoría de desgravación B se eliminarán en 5 etapas anuales iguales, a partir de la tasa base establecida en la lista de cada parte, comenzando a partir de la entrada en vigor de este tratado para quedar libres aranceles aduaneros a partir del primero del quinto año. La eliminación arancelaria de Perú. El número 1, salvo disposición distinta del acuerdo, ninguna de las partes podrá incrementar ningún arancel aduanero existente ni adoptar ningún arancel aduanero nuevo sobre mercancías originarias sujetas al programa de eliminación arancelaria. En el número 2, respeto a las mercancías excluidas del programa de eliminación arancelaria, cualquier parte podrá mantener o adoptar medidas de conformidad con sus derechos y obligaciones derivados del acuerdo sobre la OMC y de este acuerdo. Continuamos con la eliminación arancelaria de Centroamérica. En el punto número 1, para los efectos del artículo 3.4 se aplicará las siguientes categorías del tratamiento arancelario, las cuales indican en la columna 4 en la lista cada parte, cuando así correspondan. En el inciso A, los aranceles aduaneros aplicables en la mercancía originaria comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas con la categoría de desgravación B3 serán eliminados en 3 cortes anuales igual a partir tasa base, establecida en la lista cada parte, comenzando en la fecha de entrada en vigor de este tratado entre México y la parte de Centroamérica que corresponda. Estas mercancías quedarán libres de aranceles a partir del 1 de enero del año 3 entre México y la parte de Centroamérica que corresponda. Bueno, los sectores negociados de Centroamérica es el sector agropecuario, automotriz y de comunicaciones. Por la parte de Perú es el automotriz, juguetes, materiales indirectos, y por la parte de Panamá es el sector financiero, el sector de inversión, sector de comunicación y sector de telecomunicaciones. Continuamos con los productos de exportación. En el TLC Perú, en los productos son autopartes, troqueladas para carrocería, televisión, tractores y semirremolques. Está la imagen, el ejemplo, la fracción arancelaria, y por la parte de las autopartes el beneficio es poder importar con preferencia arancelaria a un menor costo de importación productos tales como maquinaria y bienes de capital. La televisión, el beneficio que permite a los consumidores peruanos tener acceso a una mayor variedad y calidad de productos a más bajo precio. Y en los tractores y semirremolques, estos beneficios son que estos productos pueden ingresar al país sin restricciones no arancelarias. Continuamos con las importaciones de Perú. El gas natural, la imagen, la fracción arancelaria y el gas natural podrán ingresar libres de pago al arancel a México a partir de la entrada en vigencia de este acuerdo, cuando actualmente mantienen un arancel del 15%. En la parte del café, del producto del café, la mercancía se exenta en la importación en el beneficio. Y en el último producto que tenemos son especias. El beneficio es que a partir del 1 de febrero del 2012 esta mercancía se encuentra exenta a la importación. El TLC, en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, las importaciones son aceite de palma, que su beneficio es que están exentos del pago arancelario, polvos para elaboración de gelatinas, y su beneficio es mayor número de medidas no arancelarias para entrar al mercado mexicano, etiquetado, medidas sanitarias y fitosanitarias, así como certificados orgánicos. Y camiseta de punto de algodón, el beneficio es que no registra ninguna barrera para su entrada al territorio mexicano. Las exportaciones son grapas de acero, preparaciones alimenticias como mayonesa y tapas de metal. El beneficio en las grapas de acero es que se incluyeron los productos originarios cuyos aranceles aduaneros serían eliminados tras cortes iguales a partir de la tasa base establecida y la entrada en vigor del acuerdo. Las preparaciones alimenticias de mayonesa
El beneficio es que productos originarios cuyos aranceles aduaneros serían eliminados en 10 cortes igual a partir de la tasa base establecida en la entrada en vigor del acuerdo, y por la parte de las tasas de metal, los productos originarios cuyo arancel aduanero se reducirían a 40% sobre una tasa base acordada a partir de la entrada en vigor del acuerdo. Ese es el beneficio, están las imágenes de ejemplo y la fracción arancelaria de cada producto. Continuamos con las importaciones, que es aceite de palma. Beneficio: exentos de pago arancelario. Piel de bovino. El beneficio es que su entrada al territorio mexicano está condicionada a la presentación de varias medidas no arancelarias relacionadas con cuestiones fitosanitarias. Carne deshuesada, y el beneficio que el producto está sujeto a un pago de aranceles entre 18 y 20% de acuerdo con la línea nacional del producto. Y esto sería todo en general de la investigación de los tratados de libre comercio de México y diferentes países.